Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la última o quinta sesión en línea de la competencia ética y paz. Es fundamental que tengan en cuenta que la competencia termina el 19 de septiembre. Tenemos una semana para resolver esta evidencia y enviarla. Esta semana tiene dos tareas, dos actividades, dos evidencias para realizar. Son muy sencillas, las voy a explicar claramente para que ustedes las tengan en cuenta en el momento de que vayan a realizarla. Entonces, vamos a mirar primero que todo la guía de aprendizaje. Esta guía de aprendizaje, yo una vez termine la sesión, recuerde que yo les envío la guía de la sesión de hoy, que es esta que les estoy mostrando. Les envío el cronograma de actividades y el enlace de la sesión para que ustedes sepan qué es lo que tienen que realizar. Vamos a ver el cronograma. El cronograma dice que tenemos que hacer un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Y la segunda evidencia se llama documento colaborativo de la solución del caso. Va del 6 de septiembre al 19 de septiembre, o sea, tenemos plazo hasta el 19 de septiembre para realizar estas dos evidencias. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, material de formación a consultar. Para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y análisis del material de formación del componente formativo, ser agente de cambio, así como los componentes anteriores. Entonces, nos vamos a la plataforma, buscamos, nos encontramos en la fase de ejecución, actividad de proyecto 8, el material lo abrimos y buscamos donde dice ser agente de cambio. Ahí le damos clic y acá dice clic para hacer al recurso. Entonces le dan clic y automáticamente él nos va a enviar acá. Vamos a borrar este porque nos queda repetido. Entonces hay 3 puntos que vamos a leer. Historia de Colombia en los últimos 50 años de violencia. Fundamentación de los acuerdos de paz. La importancia de la cultura de paz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa evidencia? Primero, un mapa. Puede ser así, ahorita les voy a identificar esos conflictos armados en Colombia en los últimos 50 años, pero estos fueron como los hechos más importantes que ocurrieron. Y vamos a hacer ese mapa. En la segunda evidencia, dice, para el desarrollo, vamos a leer el mismo tema, ¿no? El mismo componente formativo, ser agente de cambio. Entonces dice, esta evidencia consiste en una reflexión y elaboración de un documento colaborativo. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y la experiencia de otros acuerdos exitosos. Entonces, vamos a mirar en otros países otros acuerdos que hayan hecho para lograr la paz, cómo lo han hecho y cómo lo han logrado, para que ustedes tengan como en cuenta en Colombia el conflicto armado y en otros países cómo se logró hacer la paz, cómo la hicieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar como estrategia de negociación frente al conflicto en Colombia. Estrategia cómo construir la paz, entonces vamos a colocar cómo podemos nosotros construir esa paz, en qué vamos a colaborar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en una hoja me hacen un mapa, el mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años, y en la otra hoja, entonces me hacen el resumen de cómo van a colaborar ustedes para ayudar a que haya paz en Colombia, cómo contribuir a que ese conflicto de pronto cese un poquito, cómo lo han logrado otros países, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ya el material del curso. El material de formación será agentes de cambio. El material lo tenemos acá. Historia de Colombia en los últimos 50 años. Vamos a abrirlo. Y nomás, miren, no es, acá dice, historia de la violencia en Colombia. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Haz clic para ampliar la información y las fechas para avanzar. Digamos, ¿qué ocurrió en 1810? Vamos a leer un poquito acá.
Vamos a leer un poquito como para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a leer acá donde dice la historia de la violencia en Colombia. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Proviene de la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional, que fue en 1958 a 1978. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 10.000 a 3.000 efectivos. Bueno, la violencia se agravó con la aparición a principios de los años 80 de los grupos paramilitares, especialmente la Autodefensa Unidad de Colombia, la UC, para llevar a cabo la lucha contra insurgentes. En ese contexto de violencia hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de drogas ilícitas y el surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico que se han hecho más complejo el conflicto, en el que la población civil es la principal víctima. Entonces, si miramos este cuadro, por ejemplo, en 1810, ¿qué pasó? La Patria Boba. Le damos clic. Dice, se conoce como la Patria Boba el periodo de la historia de Colombia comprendido entre la Declaración de Independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la conquista española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. De 1840 a 1842, la Guerra de los Supremos. Es que era eso. La Guerra de los Supremos. Tras 7 años de existencia, la República de la Nueva Granada experimentó su primer conflicto armado en 1839. Este conflicto se conoce en la historia como la Guerra de los Conventos o la Guerra de los Supremos. En mayo de aquel año, el presidente José Ignacio de Márquez aplicó una norma emitida en 1831 que ordenaba eliminar 4 conventos en la ciudad de Pasto debido a que eran ocupados por menos de 8 religiosos. Un sacerdote, el padre Francisco de Villota, se opuso a la medida y pidió apoyo a los ciudadanos de Pasto para evitar la aplicación de la medida. En julio de 1839, la población católica asaltó las guarniciones militares de Pasto. ¡El gobierno ataca a la religión! ¡Fuera Márquez! Sin embargo, un mes después, el general Pedro Alcántara Herrán reprimió la revuelta con un ejército que apoyaba al gobierno y la colaboración de tropas ecuatorianas al mando del general Juan José Flores. En enero de 1840, el general José María Obando, al sentirse excluido del gobierno de Márquez, se levantó en armas en las regiones de Cauca y Pasto y se declaró jefe supremo de la guerra y defensor de la religión católica. En los meses siguientes, varios caudillos regionales que estaban descontentos con el gobierno de Márquez decidieron levantarse contra el gobierno usando como excusa la defensa de la religión. Sin embargo, su verdadero interés era incrementar su poder e imponer sus decisiones en cuestiones políticas. Estos caudillos se hicieron llamar jefes supremos, y por esta razón, el conflicto se denominó Guerra de los Supremos. Soy Manuel González, jefe supremo de la región del Socorro. ¡Marchemos hacia Bogotá! Los generales Alcántara Herrán y Tomás Cipriano de Mosquera comandaron las fuerzas defensoras del gobierno. En marzo de 1842, los rebeldes fueron vencidos y Obando huyó del país. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir mirando, digamos, qué ha pasado, qué ha sucedido en esos 50 años. Vamos a saltarnos, digamos, el nacimiento de ANAPO.
Nacimiento de ANAPO, la ANAPO, acrónimo de Alianza Nacional Popular, fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1998. Varios de sus dirigentes y militares forman parte hoy de los partidos de izquierda, Polo Democrático Alternativo y Movimiento Progresista. Entonces, acá nomás con que nos digan, en 1964 nacieron las FARC. Las FARC en estos momentos son muy populares, el ELN y todo por todas las cosas y daños que han causado. Entonces, ustedes le dan clic y ahí se van dando cuenta qué sucedió en ese tiempo y quién eran las FARC. Entonces, las FARC se fundaron oficialmente en 1964, cuando Marquetalia era uno de los resquicios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Será la FARC. En 1965, Ejército de Liberación Nacional. En el 85, ¿se acuerdan cuando fue la toma de justicia? En 1980, bonanza del narcotráfico. Acá estamos hablando de este personaje que fue muy popular. La historia del narcotráfico en Colombia empieza en los 70 en la costa caribe, principalmente en La Guajira y la Sierra Nevada, con la denominada bonanza marimbera, que consistió en el cultivo de marihuana para exportarla a Estados Unidos, valiéndose del contrabando y la ingenuidad de las autoridades aduaneras de la época. Este periodo se extendió hasta mediados de la década, debido a que el consumo de marihuana en Estados Unidos disminuyó, producto de la popularidad que empezó a tener la cocaína. Para 1977, la marihuana en el país había pasado a un segundo plano y la atención de los traficantes se centró en el nuevo oro blanco, la cocaína. La coca inicialmente se producía en pasta base en Bolivia y Perú. Para entonces, Colombia solo era un punto de tránsito en el negocio, pero en poco tiempo se empezó a refinar la pasta y nacieron los primeros cultivos y laboratorios para procesar la cocaína. Pablo Escobar es el narco colombiano más conocido en la historia. Empezó en el narcotráfico a mediados de los 70 con pequeñas cantidades de droga que él mismo compraba en Ecuador y luego hacía llegar a Estados Unidos. Sus principales socios fueron Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, quien empezó como un simple campesino de Pacho, Cundinamarca, en las calles de Bogotá, y Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Juan David y Fabio, conocidos como los Ochoa. Provenientes de una familia aristocrática antioqueña, este grupo de narcos encabezados por Escobar se les conocía como el Cartel de Medellín. Por su parte, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela conformaron por los mismos años el Cartel de Cali, junto a José Santa Cruz London. Gilberto comenzó como contrabandista de tela y whisky, y ya para 1975 exportaba grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, camuflada en maderas del puerto de Buenaventura. Su hermano, Miguel, abandonó sus estudios de Derecho y su trabajo como supervisor de vuelos para unirse a su hermano en el negocio de la coca. Entre los dos cárteles existieron diferencias notables. Los Rodríguez Orejuela tuvieron un aire ejecutivo y de hombres de negocios. Además del negocio de la droga, tuvieron grandes inversiones en la industria farmacéutica, en los medios de comunicación y en las entidades financieras. Consiguieron apoyo político comprando parlamentarios y financiando campañas. Sus hijos, al igual que los de Santa Cruz London, se educaron en las más prestantes universidades del país, mientras que Escobar trató de buscar una imagen paternalista y una legitimidad política. En los sectores populares regaló casas y construyó canchas deportivas para los niños y jóvenes que años después reclutó para su ejército de sicarios. Una de las excentricidades más grandes de Escobar fue su hacienda Nápoles de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio, la cual fue su centro de operaciones y su estandarte en la opulencia. Su socio Gacha invirtió su dinero principalmente en oro, joyas y tierra. Además, creó y auspició grupos paramilitares que se convirtieron en la mano negra del narcotráfico. Pablo Escobar fue elegido representante de la Cámara en 1982, desde donde buscaba una inmunidad contra la extradición que se firmó con Estados Unidos a principios de los años 80. Escobar fue retirado del cargo luego de que Rodrigo Lara Bonilla lo denunciara por sus actividades ilícitas. Desde entonces, los extraditables le declararon la guerra al Estado y la población civil. Los extraditables de cabeza de Escobar y Gacha contan con un vasto ejército paramilitar y de sicarios que se dedicó al asesinato de policías, parlamentarios, periodistas y jueces. También se les
le atribuyen cientos de atentados explosivos, el asesinato de Guillermo Cano, al dirigente de la UP, Jaime Pardo Leal, múltiples secuestros, el magnicidio del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, y miles de civiles muertos en atentados. Posteriormente, producto de la guerra entre los dos carteles, que también tuvo como principales víctimas la población civil, el cartel de Cali buscó otras rutas para su protección. Creó un ejército privado conformado por miembros retirados y corruptos de aparatos de seguridad del Estado. Además, compraron a los mercenarios de Gacha y lograron acuerdos económicos con los ejércitos paramilitares al servicio del cartel de Medellín. Producto de la guerra que le había declarado Gacha a las guerrillas de la FARC y a los militantes de la UP, se desató una fuerte violencia entre los paramilitares y la FARC, que ayudó a los narcos a justificar sus acciones armadas, con la idea de que traficaban pero combatían a la guerrilla. Pero la guerra entre los pares y la FARC era realmente por las rutas y zonas cocaneras y por el control de la minería. Luego de algunas negociaciones fallidas entre los narcos y el Estado frente a la extradición, iniciando los 90, el Estado concentró sus esfuerzos en atrapar a Escobar y Gacha. El primero en ser abatido fue Gacha, dado de baja junto a su hijo, el Tonú. Posteriormente, gracias al ejército del conjunto de los Estados Unidos, abatieron a Escobar el 2 de diciembre de 1993. Los hermanos Rodríguez Orejuela no lograron limpiar su prontuario y fueron extraditados. Con la caída de los carteles, el Estado se dedicó a la implementación del Plan Colombia, combatiendo los cultivos de cocaína y los laboratorios. Pero los territorios dejados por los narcos prontamente fueron ocupados por los paramilitares y la guerrilla, que se quedaron con el lucrativo negocio y que desde entonces se ha ido heredando a nuevas legiones de mercenarios y organizaciones delictivas. El narcotráfico le ha dejado a Colombia millones de víctimas. A su vez, permitió que el gobierno se permeara de delincuentes, creó una nueva cultura del delito, desató corrupción y impunidad, y gestó un organismo criminal que aún se sigue fortaleciendo y beneficiando de la cocaína. Lo importante que es conocer uno todo esto que ha pasado, digamos, en los cada año, es cosas que uno escucha, digamos, Pablo Escobar, pero entonces no sabemos bien cuál fue. ¿Qué fue lo que él hizo? Mucha gente, de pronto ustedes, los jóvenes, no alcanzaron a ver de pronto todo el daño que él causó al país. En 1900, la toma del Palacio de Justicia. En 1900, mire, en el 89, muerte de Galán. En el 90, desmovilización del M-19. En el 93, la muerte de Pablo Escobar. En el 97, la masacre de Mapiripán. En el 2011, infiltración de las FARC. En el 2017, los diálogos y negociaciones de paz. Hasta ahí vamos. Entonces, ustedes pueden continuar. Estamos en el 2025. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué otros guerrillas se han formado? ¿Qué narcos hay? ¿Qué otras violencias se han presentado? Entonces, todo eso lo vamos a buscar. Acuerdos que se han llevado a cabo en Colombia. Entonces, hasta la negociación y pacto político de la paz de gobierno con el 19. La negociación y acuerdo de paz, gobierno EPL, Ejército Popular de Liberación. La negociación y acuerdo de paz, gobierno PRT, que se trata Partido Revolucionario de los Trabajadores. Negociación y acuerdo de paz, gobierno Quintín Lá, el movimiento armado Quintín Lá. Fue una guerrilla indígena activada desde 1984 hasta la desmovilización en 1991. Negociación y acuerdos de paz, gobierno CRS, es la corriente de renovación socialista. Negociación y pactos de paz y convivencia con el MP y el MIR-POA. La negociación y acuerdo de paz con el gobierno de la FARC. Entonces, se ve que si seguimos mirando, vamos viendo cuántas negociaciones se han hecho para lograr la paz y aún no se ha logrado. Segundo punto, fundación de los acuerdos de paz. Entonces, vamos a ver un video para que ustedes más o menos tengan en cuenta qué es lo que tienen que hacer en el punto 2, de cómo se puede negociar la paz, qué se ha hecho, qué podemos nosotros en esos momentos colaborar para negociar esa paz y para crear también paz en Colombia. Competencias para la paz territorial. Los acuerdos de paz. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC.
con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país, no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico. Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. Mire, la construcción de paz es un asunto de la sociedad en su conjunto, se requiere de la participación de todos. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social,
y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. Es muy importante que veamos esos videos, hagamos todas estas lecturas para que ustedes ayuden cómo construir esa paz. ¿En qué podemos nosotros apoyar? ¿Qué podemos dar para la ayuda a la construcción de la paz? ¿Listo? Resolución de conflicto. Entonces, vamos a leer todo este material para que ustedes aprendan todos esos mecanismos, todas estas detalles que tienen de cómo construir la paz, cómo podemos ayudar nosotros, en qué podemos colaborar. ¿Listo? Entonces vamos a leer todo el material y lo terminamos, y una vez ustedes lo lean, entonces vamos a hacer el mapa y vamos a hacer el segundo punto. Les voy a mostrar acá, yo le hice un mapa, acá por ejemplo, donde están los conflictos más resaltantes que han habido desde época, digamos, de acá desde 1989. Por ejemplo, en 1989 muere Galán. Generó un gran impacto en la población y gobierno de Colombia. Fue llevado a cabo por narcotráficos y asociados del cartel de Medellín. En esta desmovilización del M-19, Carlos Pizarro entrega las armas, un paso hacia movilización, se convierte en un movimiento político. Fraude en elecciones, hicieron ilusión del triunfo a un candidato por medio del periódico, conteo de votos y presentación de resultados. Infiltración de la FARC, Operación Fénix 0111 de 2011, Operación Todo Honor 711 del 2011, Operación Jaque 711 del 2011. Rescates. Tiempos de bonanza del narcotráfico en 1980. Fue uno de los primeros pasos que dio el país para surgir en la negociación de la droga. Muere Pablo Escobar. El 2 de diciembre de 1993, fin del cartel de Medellín, muere el mayor narcotraficante líder de la organización. Masacre en Maperipán, nombre que se le dio a los hechos ocurridos entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Costó la vida de un gran número de víctimas a manos de paramilitares. El otro. Fin del Frente Nacional en 1938, dice, marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia por más de una década, generó la movilización de la guerrilla. Entonces podemos hacer, digamos, como los conflictos o lo que más, digamos, ha surgido, lo más importante, podemos reflejarlo en ese mapa también. ¿Cuáles fueron, digamos, en el caso? Muere Pablo Escobar, que al morir el Pablo Escobar, entonces, ¿qué pasa? Se acaba esa organización. Pero pues a medida que van muriendo, van creando otros también. Entonces, la idea es como colocar los puntos más importantes de que ha pasado durante esa década, digámoslo así, porque dice que de 1980 en adelante, 50 años atrás. Entonces vamos a hacerlo. Entonces es esto, tienen que hacer un mapa donde me expliquen o expliquen lo que salió en el material del curso, donde muestra como anterior, acá, donde dice que desde 1810 que ha surgido. Entonces ustedes pueden armar un mapa como con la parte más importante, digamos en 1810 la patria boba y por qué. En 1848-42 la guerra de los supremos. Y así van yendo año tras año y van haciendo ese mapa. Entonces una vez lo terminen, me hacen el segundo piso donde ustedes frente a ese conflicto que se arma, en que ustedes pueden aportar a la paz de Colombia, viendo en otros países
que han hecho paz, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Ustedes en qué pueden colaborar? ¿Listo? Y eso me lo hacen llegar, por favor, antes del 19 o por tardar el 19 de septiembre. Ahorita, una vez termine la sesión, les mando el cronograma. Recuerden que lo que está resaltado en amarillo es lo que tienen que hacer durante esta sesión. Les envío la guía, acá dice guía 5, que están los 2 puntos, y les envío el enlace de la grabación, que la van a encontrar de pronto. Me va llegando por ahí una media hora, una horita, entonces apenas me llegue, yo les envío toda esa información al grupo del WhatsApp para que ustedes tengan en cuenta de lo que tienen que hacer. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, inquietud, me lo pueden escribir al foro de dudas e inquietudes o me lo pueden hacer llegar por el correo, por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp o por el interno. Muchas gracias por la atención y feliz noche para todos.